A todos, bienvenidos a este espacio de conversaciones conscientes. Soy María Paz Peredo y estaré compartiendo con Cari Cuellar de un curso de Milagros Cuenca el siguiente tema de inicio de este año. Vamos a hablar de comportamientos del ego. Hoy vamos a hablar sobre la crítica, lo hemos dividido en 3 partes. Esta es la primera parte, la segunda parte va a ser la evasión y la tercera parte va a ser la separación. Son 3 comportamientos, digamos que muy marcados de nuestro ego y está muy bien como conversar sobre ellos, compartir para poder tener más claridad y para poder también conocernos más, cómo actuamos a nivel interno, a nivel inconsciente, cómo nuestro ego, nuestra personalidad se muestra en este mundo y cómo se desenvuelve también internamente. Entonces, uno de estos comportamientos es la crítica. De eso vamos a conversar con Cari. A ver, ¿dónde estás, Cari, para invitarte? Aquí. Genial. Así que bueno, hoy vamos a conversar bastante de esto, todo lo que se nos ocurra. Les invitamos a todos los que se conecten a que vayan compartiendo también. Hola, Cari. Hola, Pasita. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. vas? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí con la tablet, quedó mejor que con el teléfono. Sí, Ya, bienvenido, sino que tengo que ponerle ahí una posición que no me quede muy cortada. A ver, espérate. Ay, no, ahí viene el gato. Muy bien, ya. Bueno, les decía que vamos a comenzar con el tema de comportamientos del ego, ¿no? Que está buenísimo. Y hoy vamos a iniciar con el tema de la crítica, ¿no? exacto. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí estoy saludando a los que se van conectando. Y bueno, yo para iniciarles, bueno, podemos empezar comentando algo de esta palabra, ¿no? Que es la crítica. Hay críticas constructivas, pero este directo yo creo, al menos yo lo voy a basar en lo negativo, ¿no? En lo negativo del ego, ¿no? Es algo que hacemos desde nuestra personalidad, desde pequeñitos. Esta sociedad está llena, digamos, llena de la crítica en el mal sentido, ¿no? Y lo primero que les invitara a todos los que nos están escuchando es como a reflexionar sobre nuestra crítica interna, lo primero. Porque a la final lo que vemos afuera o cómo lo expresamos afuera viene de nuestro interior. Entonces es muy importante como reflexionar sobre cuánto nosotros nos criticamos internamente. Muchas veces somos nuestros peores jueces, somos nuestros peores enemigos y esa es la forma de actuar del ego, ¿no? Desde nuestra personalidad, desde esa parte limitada, desde la mente, como yo le llamo también, uno de los comportamientos base es la crítica. La crítica a nuestras acciones, la crítica a nuestros comportamientos, la crítica a cómo nos vemos, la crítica a nuestra realidad presente. O sea, siempre hay una opinión en forma de crítica negativa, ¿no? Porque no es algo como para empujarte o para hacerte que crezcas, sino es algo como para hundirte, para que te sientas mal, para que pierdas tu energía. Y eso muchas veces lo trasladamos al exterior, ¿no? Muchas veces todo lo que nosotros hacemos con nosotros internamente, sin darnos cuenta, lo reproducimos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. O sea, todas aquellas cosas en las que nosotros nos sentimos que nos falta, porque la crítica siempre es una falta, nunca es que estás bien, ¿no? Siempre te falta algo, siempre no estás bien en algo, siempre deberías cambiar algo, y esa es la crítica. Entonces, cuando nosotros lo hacemos con nosotros internamente, y es un comportamiento que muchas veces no nos damos cuenta, porque no estamos muy presentes con nosotros, entonces eso lo hacemos con el exterior, ¿no? Lo hacemos con la pareja, lo hacemos con la familia, y a veces, y muchas de las veces, tenemos como la creencia o la idea de que es algo positivo, ¿no? Decirle de esta manera, pero muchas veces eso no sirve, no sirve y nos podemos dar cuenta en nuestra propia vida que los resultados de tal vez decirle algo a otra persona en forma de crítica no nos trae buenos resultados. Tal vez esa persona nunca nos escucha o vuelve a hacer lo que le dijimos que no haga. Entonces es como un volver a perder la energía, repetir y así.
Entonces, la idea es ir saliendo de ese tipo de comportamientos y obviamente para eso son todas las prácticas que podamos realizar que nos conecten con nuestra esencia, con nuestro espíritu, para conectar con esa parte amigable de nosotros mismos que no nos critica, que nos da opiniones, tal vez que nos muestra una forma distinta de hacer las cosas, pero no nos hunde, ¿no? Como las críticas desde el ego, que ahí sería como la diferencia. Aquí voy a ir saludando. Ahora, si tú quieres comentar algo, Cari, para irle dando interacción. Sí, sí. Sí, bueno, igual, bienvenidos a todos los que están conectados. Ya saben que los mensajes están siempre abiertos para cualquier aporte. Y bueno, sí, el tema del día de hoy es los comportamientos desde el ego, y estamos hablando de la crítica, ¿no? Entonces, primeramente, el comportamiento desde el ego, ¿no? El ego es este sistema de pensamiento que cree estar separado del espíritu, ¿sí? Entonces, creemos ser este ser independiente, individual, separado de la unidad o totalidad que somos en el espíritu, como la conciencia superior, ¿sí? Entonces, el ego critica, ¿sí? Y si nos ponemos a analizar por qué critica el ego, ¿no? La Pasita estaba un poco más explicando acerca de por qué criticamos a otros, y también cuando nos comunicamos con otros desde la crítica, no necesariamente recibimos la respuesta que queremos, ¿no? Sino que es tomada como un ataque, esta crítica. Entonces, la otra persona se siente atacada, entonces en vez de fluir con lo que le pedimos, entre comillas, empieza a contraatacar, ¿sí? Y así las relaciones nunca se sanan, sino más bien se vuelven una batalla constante, una pugna de quién va a ganar, una competencia, ¿no? Y yo le estaba planteando un poco más acerca del comportamiento del ego. ¿Por qué critica el ego? Para mi forma de analizarlo, ¿no? Puse varios puntos. Siempre mi visión está un poco enfocada acerca de el curso de milagros, y también un poco mi visión en general de todo lo que he ido como absorbiendo en el nivel de la forma, ¿sí? Entonces, el comportamiento desde el ego, de la crítica, se da por varios puntos, ¿no? Yo creo primero es porque no le gusta responsabilizarse de su propia confusión. Entonces, el ego está confundido, pero cree tener la razón. O sea, el ego cree que está en lo cierto. Entonces, en los demás, equivocación y error, pero no lo acepta en sí mismo, ¿no? Porque el ego es un sistema de pensamiento que nace desde la confusión. ¿Por qué desde la confusión? Porque desde la creencia en que existe y puede ser posible la división. El Hijo de Dios en el Cristo es inmutable, es indivisible, no puede ser modificado, pero el ego piensa que sí. El ego piensa que no hay un solo hijo, sino que hay mucha multiplicidad de formas en las cuales se cree que se está manifestando esta conciencia crística que es única, que está unificada, ¿no? Entonces, al ego no le gusta responsabilizarse de su propia confusión, ¿sí? Entonces, proyecta fuera estos errores que no quiere aceptar en sí mismo, ¿no? Puesto que la base fundamental de sí, o sea, de este ego, viene desde la confusión, que es creer que puede dividirse de su fuente. Hola, amado Siva, bienvenido. Entonces, yo creo que ese, no sé, ¿tú qué quieres, Pasita, de este primer punto que te planteo, de que al ego no le gusta responsabilizarse de su propia confusión, de sus propios errores, ¿no? Que cree siempre tener la razón. Sí, bueno, totalmente. O sea, el ego está formado así, ¿no? O sea, nos han criado, nos han educado y hemos nacido en una sociedad que culpabiliza siempre al afuera. O sea, nunca nos han dicho que nosotros somos los responsables de muchas cosas de la vida que vivimos, de la mayoría, yo creo, ¿no? Estamos siempre co-creando la realidad con otras personas, entonces mucho de lo que vivimos es parte de nosotros, de nuestra responsabilidad, de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestras creencias, de nuestras emociones también, de todas aquellas partes como no resueltas de nosotros. Entonces, obviamente desde donde venimos, desde ese lugar de programación, de educación, de creencias, es siempre no hacerte cargo de lo que es tuyo, siempre buscar un culpable afuera, siempre mirar, sientes algo que no te gusta, te dicen algo que no te gusta, te pasa algo que no te gusta, nunca nos preguntamos, ¿qué hice yo? ¿Qué pasó en mí? ¿Qué pensé yo? ¿Cómo reaccioné? Nunca nos preguntamos eso para que yo viva esto. No, lo primero es, ¿por qué me dijo eso?
¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la vida me hace esto? ¿Por qué él se porta conmigo así? O sea, siempre es al afuera, siempre proyectamos, como dices, siempre el ego proyecta afuera. Entonces, igual, la crítica es una proyección también, ¿no? De nuestro interior, confuso, como dices, del ego confuso, que no sabe, no quiere tampoco ver, porque obviamente hacerse cargo de lo que tienes, de lo que tienes que sanar en ti, es incómodo, es complejo, es difícil, es más fácil botar afuera las cosas, ¿no? Entonces, claro, totalmente de acuerdo, o sea, así es. Exactamente, entonces, basándonos en este primer punto de que al ego no le gusta responsabilizarse de su propia confusión, tenemos que, como decías tú, para no ver sus errores en sí mismo, proyecta sobre los demás. Y en esta proyección viene la crítica, que es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, Ujú. proyecto sobre mis hermanos, las partes de mi único ser, que es el Cristo, el Hijo de Dios, el perfecto e inmutable Hijo de Dios, empiezo a proyectar todo eso que no acepto dentro de mí. Entonces, si yo veo afuera envidia, si veo afuera temor, si veo afuera injusticia, es porque, no porque yo sea envidiosa, temorosa o injusta, pero quizás estoy viviendo a través de esos pensamientos. Soy una persona muy miedosa o tengo miedo a que la gente, no sé, me critique o de alguna manera, o también sí, puedo que sea una persona muy miedosa, por ejemplo, y veo afuera ataque, veo violencia, veo y empiezo a proyectar desde esa emoción hacia afuera, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver específicamente con un aspecto específico de ti. Entonces, lo maravilloso de esto es que podemos darle la vuelta al asunto, ¿no? Y la crítica no tiene que ser necesariamente mala siempre, sino que puedo, en base a lo que me doy cuenta que estoy criticando, puedo empezar a darme cuenta de cuáles son esos baúles ocultos que tengo dentro de mí que tengo que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, porque el ego, para no ver sus errores, le gusta proyectar sobre otros, ¿sí? Y empezar a criticar, empezar a echarle la culpa de mis situaciones que aparentemente estoy experimentando ahora a mi familia, a mis generaciones, a mis vecinos, al gobierno, a la guerra que está sucediendo ahora en alguna parte del mundo o a lo que sea, ¿no? A un eclipse solar. Bueno, buscamos así miles de, de culpables o causas que se encuentren en el exterior. Entonces, otro punto también importante es que al proyectar sobre otros se libera o cree liberarse de su culpa inconsciente, ¿sí? Entonces, por eso, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué el ego critica, no? La respuesta, ¿por qué actuamos así desde el ego? ¿Por qué tenemos ese comportamiento desde el ego? Porque no estamos queriendo responsabilizarnos de nuestras culpas, esas culpas esas no responsabilidades nos llenan de cargas, de culpas, y necesitamos de alguna forma desfogar toda esa cantidad inconsciente de culpa interna. Entonces, la forma de desfogarnos para no estar incómodos todo el tiempo es empezar a responsabilizar a los demás. Entonces, tenemos mucha culpa interna debido a nuestra propia confusión, que decía al inicio, a nuestro propio desconocimiento de lo que verdaderamente somos y de la verdad que somos en el Cristo, que nos llenamos de culpa, nos llenamos de temor y de esa forma nos liberamos, criticando. Entonces, el ego critica porque de esa manera se libera. Entonces, encuentra una forma de liberación, pero es una liberación entre comillas, porque realmente no te estás liberando, te estás atando a más culpa. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando yo critico a alguien, luego me siento bien mal. Entonces ahora tenía culpa, que ahora tengo más culpa por haber criticado. Entonces, liberándome no estoy, pero el ego nos hace pensar en sus comportamientos irracionales, que criticar es una forma en la que te puedes liberar, cuando claramente te estás llenando cada vez de más culpa inconsciente, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso, Sí, Brasil? sí, bueno, yo creo que, claro, está buenísimo lo que dices porque, claro, como que sientes una liberación o sientes un alivio, yo creo. Exacto. Eso, realmente se siente eso, pero no es real, como tú dices, o sea, en realidad es todo lo contrario, pero como estamos tan así como adecuados a eso, estamos, o sea, lo hemos normalizado tanto, es algo tan común en la sociedad que todos critiquemos, o sea, porque aquí no es que nos vamos a excluir de nada, ¿no? O sea, todos criticamos todo. Y claro, porque tenemos que hablar, ¿no? El ego siempre tiene que hablar, tiene que dar su opinión, tiene que decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está bien, lo que está mal, y siempre está dualizado, ¿no? Siempre está en las polaridades, siempre está en lo bueno y en lo malo, en lo correcto y en lo incorrecto, como tú decías, en querer tener la razón,
Y bueno, desde ahí viene, ¿no? Y es parte como de su, yo creo que hasta le da vida, ¿no? Le da vida a la crítica, le da vida, o sea, hay gente que le gusta, o sea, yo siento que ya uno cuando va teniendo más conciencia, obviamente empiezas a darte cuenta que no te beneficia, porque todo lo que estás proyectando afuera y esa energía negativa que muchas veces mandas con la crítica, se te está regresando igual, así que empiezas como a dejar de hacerlo, empiezas a sentir que no te sientes bien haciéndolo, pero cuando estás súper dormido igual lo haces como así, alegremente, ¿no? O sea, dale y dale. Pero en realidad es como tú dices, es una proyección y es una forma de liberación, entre comillas, del ego, de alivio del ego, para seguirse distrayendo en el afuera, para dejar de verse a sí mismo, o sea, para no verse, porque sigue ahí, el mundo está mal, todo está mal, o sea, yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, yo no tengo nada de responsabilidad, yo no puedo hacer nada, entonces, claro, la gente que más critica es la gente que más se abandona a sí mismo, que más desconectada está de sí mismo, está puesta totalmente su atención en el exterior, en quien sea, en el vecino, en la política, en el país, en donde sea, y está siempre culpando al exterior y se vive alimentando de eso también el ego, porque es como que de eso vive, ¿no? Vive de eso y de sentirse víctima también de los demás, víctima de las circunstancias. Así que, claro, es una forma de liberación en apariencia, de darse como un alivio, pero desde la conciencia y cuando ya estás más conectado con tu espíritu, ves que no es nada favorable para ti en ningún aspecto, ¿no? Porque aparte pierdes mucha energía, muchísima energía, siempre, cada vez que tu mente te lleva a estar observando algo afuera, y ahí se te va la energía, y no solo observando, sino criticando, ¿no? Y es muy útil también el ver en qué criticamos y qué es lo que nos molesta de afuera, porque eso está hablando mucho de nosotros. Uno puede aprender mucho viendo qué critica, ¿no? ¿Qué es lo que le molesta del exterior? ¿Qué es lo que le molesta del otro? Porque muchas veces nos están haciendo despejos, tal vez no directos, tal vez indirectos, pero siempre hay algo de nosotros ahí, si no, no nos llamara la atención, si no, no nos naciera criticar. Entonces también uno puede usar ese mecanismo del ego, ese comportamiento del ego, pero para conocerse, para ver qué es lo que me está enseñando de mí, ¿sí? Entonces, sí, buenísimo como lo planteas. También otro punto bien importante que está relacionado con el amor específicamente es que cuando nosotros tenemos relaciones sanas, pero verdaderamente sanas, no sanas para el ego, en la locura y confusión del ego, sino sanas reales, que incluso podríamos hacer otro directo hablando de lo que verdaderamente es una relación sana, ¿no? Desde la concepción, ya, desde la espiritualidad y la unidad. Cuando tú amas a alguien, incluso dentro de la confusión del ego, no le criticas, porque le amas y el amarle significa que le aceptas. Por eso le amas, ¿no? Incluso entre comillas nomás, porque aquí en el ego realmente nosotros, en todo este sistema de pensamiento del ego, no conocemos lo que es el verdadero significado del amor incondicional, sino siempre está condicionado por alguna forma o alguna necesidad o etcétera, ¿no? Pero ya incluso dentro del amor distorsionado, cuando tú amas a alguien, le aceptas y por lo tanto no le criticas. Pero entonces, el comportamiento desde el ego, que estamos hablando el día de hoy de la crítica, hablando ya de la culpa, ¿no? Tenemos que, de esa culpa que estábamos hablando, la culpa inconsciente que siente el ego, o sea, ese sistema de pensamiento distorsionado que creo ser, no le gusta sentirse culpable, ¿no es cierto? Entonces, esta culpa le provoca miedo. Y este miedo le lleva a rechazar lo que en apariencia está afuera, ¿sí? O sea, al hermano. Y posteriormente, como rechaza, empieza a criticar, ¿sí? ¿Y por qué critica? Porque de esa forma se da la razón de que por ese motivo se aleja del hermano y le rechaza. Yo le rechazo porque es esto y el otro, ¿no es cierto? Entonces, odio. Yo empecé hablando de que el ego no sabe amar, el concepto del amor. El ego no sabe amar, el ego sabe odiar y con mucha facilidad. Y por eso, desde este odio, que obviamente está relacionado con el rechazo, es un odio bien inconsciente. Yo creo que rechazando al hermano simplemente es un rechazo muy ligero, ¿no? Pero en el fondo le estoy odiando por algo específico que quiero ocultar. Y como quiero ocultar ese odio que siento por mi hermano, empiezo a criticarle para darme la razón de por qué le odio. Entonces, a mí me cae mal porque realmente en el mundo espiritual o bien amas o bien odias, no hay intermedios.
O bien amas de forma incondicional, o bien ese no es amor real, ¿sí? Que se vuelve odio en realidad, es el opuesto, ¿sí? Es la no aceptación. Entonces, como yo no le acepto a mi hermano, le critico. Le critico para darme la razón de que esas son las razones por las cuales yo no le acepto, ¿sí? Entonces, todo esto está llevado por y todo esto me lleva como un círculo vicioso a luego sentirme culpable. Me siento culpable, para no sentirme culpable le critico, y luego vuelvo otra vez el círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y si yo no me doy cuenta y soy el observador y veo la situación desde afuera, puedo permanecer en ese círculo vicioso no una, sino 1000 vidas, eones en el tiempo, ¿sí? Por eso de la importancia de ser un observador profundo, ¿sí? Para poder ver con una visión un poco más amplia, un espectro un poco más amplio, la verdadera situación de lo que está sucediendo ahí en realidad. Por eso de la importancia de estos temas, de tratarlos y profundizar en mí mismo, para darme cuenta de verdaderamente desde qué punto de conciencia estoy actuando. Y en base a eso voy a empezar a cambiar el mundo que aparentemente proyecto afuera, ¿sí? Entonces, la culpa inconsciente que el ego siente por criticar es el punto inicial y el final al cual te lleva en este proceso de la crítica, ¿no? La no aceptación te lleva a criticar al hermano, le criticas para darte la razón de que él es el merecedor de tu odio, y luego te sientes culpable y otra vez empieza todo de nuevo. La culpa, y así, y así, y así, y así, el samsara de la vida, ¿sí? Y no se termina nunca este proceso de odio que está completamente opuesto a lo que es el verdadero amor incondicional. Una persona que ama y que sabe amar de forma incondicional, acepta, pero acepta no en base al silencio y al callarte, tragándote hacia adentro todas tus emociones, sino verdaderamente acepta desde la paz. O sea, desde que me siento bien, o sea, pero sincera y honestamente bien. No con apariencia de que estoy muy bien y adentro hay un torbellino de emociones que me hunden en la desesperación y afuera estoy con la sonrisa de oreja a oreja. No, es una paz profunda y verdadera, una paz sincera de aceptación. Pero el ego, estamos hoy hablando de los comportamientos del ego, ¿no? Y yo creo que esa falta de amor que tiene el ego, que no conoce el amor, es también lo que nos lleva a esa crítica. Exacto, así es, Cari, o sea, realmente es parte de eso, ¿no? El ego es una vibración densa, es una vibración de miedo, de odio, como tú decías, ya a niveles súper inconscientes. Entonces, muchas veces las cosas que criticamos de afuera son cosas que nosotros rechazamos, juzgamos, condenamos. Entonces, obviamente, odiamos a la gente que actúe de acuerdo a eso. Y nos separamos, y eso es parte de la dinámica del ego, ¿no? Por eso luego pusimos lo de la separación, ¿no? Porque es separarte de tu prójimo, de tu hermano, de todo, separarte de todo en base a esas críticas, y como tú dices, alimentar ese odio, alimentar esa sensación de separación, y darte la razón, ¿no? Darte la razón porque en tu mente, en la mente de tu ego, todos esos comportamientos o esas acciones no son correctas, y también hay una postura de sentirte superior, ¿no? Yo no hago eso, yo no soy así, yo nunca voy a hacer, no, ¿entiendes? No, yo nunca mentiría, yo nunca sería infiel, yo nunca sería esto, yo nunca, y quién sabe que en alguna vida o en otra realidad paralela sí puedes hacerlo, sí puedes matar, sí puedes violar, sí puedes hacer todo eso, tal vez ya lo hiciste. Entonces tú no puedes tener la certeza absoluta. No se trata de justificar, pero sí se trata de comprender. Y cuando tú llegas a conectar con tu espíritu, con tu esencia, hay una comprensión muy profunda sobre la realidad de la vida en general, de las actitudes en general del mundo. Entonces la crítica se disuelve porque no juzgas ni condenas. Te ves igual que el otro, y en la circunstancia tal vez que estaría el otro, tú podrías actuar de la misma forma, ¿no? O peor. Entonces, cuando uno llega a ese tipo de comprensiones, la crítica se va disolviendo, y eso es la compasión, ¿no? Llegar al tema de la compasión por los demás y por ti también, por ti contigo mismo, porque la crítica también se puede enfocar hacia nuestro interior, hacia nosotros mismos. Nosotros nos estamos criticando permanentemente por cualquier cosa, sino no nos damos cuenta porque estamos como muy absortos de esta realidad externa y no estamos viéndonos a nosotros internamente, ¿no? Como nuestra mente
con alguna acción ya está diciendo, no, no debías hacer esto, lo hiciste mal, o como el tema de la culpa que estás diciendo nos está culpando. Entonces, eso es una permanente crítica, un juicio contra nosotros mismos. Simplemente eso lo trasladamos al exterior. Entonces, es muy importante como que vayamos conectando cada vez más con nuestro espíritu, con nuestra esencia, para ir disolviendo esa crítica, para que esa crítica cada vez se haga más ligera, ligera. Y también, cuando recibamos críticas, también, o sea, entender, ¿no? Entender, porque al final estamos todos en esto, ¿no? Y hay gente que está más dormida y todavía está muy desconectada, entonces igual, le está proyectando en ti sus oscuridades, ¿no? Las cosas que no le gustan, las cosas que rechaza de sí mismo, porque a la final todas las críticas son cosas que nosotros rechazamos de nosotros mismos, que nosotros no aceptamos, porque no queremos, hay cosas que queremos separar de nosotros, como que no fueran parte de nosotros. Y en realidad todos estamos aquí, todos somos seres humanos, todos vivimos las mismas cosas en un sentido de energía, de vibración, de experiencia. Entonces nada es mejor ni es peor, sino que el ego siempre se quiere colocar en esas posturas, ¿no? De sentirse como superior y marcar con el dedo lo que está mal y lo que está bien, como si tuviera la verdad absoluta. Y no es así, ¿no? Así que eso, no sé qué más podemos comentar. O sea, aquí hay un comentario, Cari, creo. A ver. Aquí dice Siva Domesio, dice, es que una parte de nuestra mente quiere que las cosas sean y vayan bien, o de una manera. Ir liberándonos de esa sensación. No sé a qué se refería, tal vez a lo que estábamos comentando antes. Sí, bueno, si quieres luego extenderte un poco más, iba explicando a qué te referías, nos puedes mandar Sí, un mensajito. porque ahorita no le cacho, yo tampoco. Sí, y bueno, otro punto también que yo creo que es importante que, por qué el ego critica, ¿no? Y por qué es importante como de alguna manera establecer o descubrir estos puntos que el ego utiliza, ¿no? Esos puntos fuertes que él utiliza para llevarte a este comportamiento irracional, ¿no? De la crítica. Porque verdaderamente es un comportamiento irracional, ¿sí? Es irracional porque te lleva a disociarte de ti mismo, ¿sí? Te disocias, no te aceptas, no te responsabilizas. Entonces, no se hace todo de forma racional, ¿sí? Entonces, el miedo es también una de las causas fundamentales y es una de las bases fundamentales desde las cuales se puede ir desarrollando el ego, ¿no? Es como su substrato. Del miedo, el ego saca muchos de sus comportamientos, ¿sí? Entre uno de ellos, la crítica, y luego hablaremos de la evasión, la separación y muchos comportamientos distorsionados. Entonces, el miedo subyacente que está ahí oculto por debajo de nuestras infinitas capas de mentiras que nos hemos dicho a nosotros mismos, o capas de creencias y culturas y todo lo demás, ese miedo subyacente interno que está como el agua subterránea, que está ahí, el hecho de que yo no la vea al agua no es que no esté, entonces, pero está ahí, está fluyendo, ¿no? Está trazando su camino, como estos surcos mentales, ¿no? Que de alguna forma tenemos que ir eliminando, o no eliminándolos, sino restituyéndolos por unos nuevos. Entonces, este miedo subyacente es de tal magnitud que el rechazo se vuelve odio, con lo que hablabas un rato, ¿no? Ese rechazo por mi hermano se vuelve odio, y este odio es el que no me permite verle con amor y aceptarle, y por lo tanto empiezo siempre a criticarle, ¿no? A criticarle, a no aceptarle, como decía Paz, a sentirme superior, a creer que yo estoy en la razón, y desde ese punto tengo que darme cuenta que el cambio y la evolución es prácticamente imposible, ¿sí? Es imposible porque si yo creo que ya sé todo y que no tengo nada que mejorar desde el sentido de la comprensión, más allá de que el Hijo de Dios como tal fue creado perfecto, pero dentro de la personalidad sí tenemos muchas cosas que trabajar. No sé si vayan a mejor o a peor, pero sí trabajarlas, transmutarlas y reconocerlas, ¿no? Responsabilizarlas. Tenemos que la crítica de alguna manera libera al ego, ¿no? O eso cree él. Pero como habíamos hablado antes, simplemente lo único que hace es aumentar la culpa. Entonces yo creo que dentro de los puntos principales de por qué el ego critica, que me ponía a analizar un poco, es primeramente el no responsabilizarte, liberarte de la culpa inconsciente y liberarte del miedo inconsciente y subyacente que sientes. Y yo creo que esas son para mí las tres fundamentales, ¿no?
que de ahí se podría derivar de muchas explicaciones, ¿no? Pero sin duda alguna, como lo que decía Paz, cuando empezamos a reconectar con la esencia del espíritu que verdaderamente somos, muchas cosas van teniendo sentido y podemos empezar a traer un poco de luz dentro de esta oscuridad. Entonces, por eso de la importancia de darnos cuenta que cuando estamos criticando, estamos cayendo en un comportamiento irracional, que no tenemos que perpetuar, sino que tenemos que detenernos en algún punto. Porque si queremos estar en paz, o sea, alineados con la esencia verdadera de lo que somos en espíritu, tenemos que dejar de actuar de estas maneras irracionales y hacernos responsables de que sí lo hacemos, de que ocupamos esta herramienta irracional del ego de vez en cuando o a veces todos los días y a cada rato. No sé, eso ya es muy personal. Lo importante es darnos cuenta de que si lo hacemos, tenemos que detenernos, porque eso nos está llenando de más culpa, nos está llenando de más miedo y por lo contrario que te diga el ego, no te estás liberando. Te estás enjaulando cada vez más en tus propias ideas distorsionadas, ¿sí? Entonces es importante descubrir esos puntos fundamentales para poder trabajar en ellos y liberarlos o transmutar. Exacto. Y mira, aquí dice Siva Domesio, o sea, me refería a que a veces criticamos porque queremos como tener la razón acerca de una forma de ser o vivir en los demás. Eso nos afecta tanto. Les decía que como ustedes indican, hay que irse desprendiendo de eso poco a poco. Genial, sí, totalmente de acuerdo. Realmente es así, tenés la razón y hay que poco a poco, como tú dices, Cari, cada uno tiene que siempre estar en continuo análisis de sí mismo. Eso es lo que hacemos las personas que estamos en este camino, como siempre reflexionando, observándonos en cada momento, ¿no? Y no sentirnos culpables porque es parte de algo que viene instalado y es muy fuerte borrar, ¿no? La crítica. Entonces, no culparnos ni sentirnos mal, sino simplemente observar y tomar conciencia y analizarlo. ¿A dónde estoy criticando? ¿Por qué estoy criticando? ¿Qué me duele a mí con esa crítica? ¿Qué es lo que me toca? ¿Por qué me quiero separar de esa persona? Porque es una separación, o sea, el rato que criticamos te separas de las otras personas, te separas de lo que criticas. Y eso te hace como sentirte más dividido, ¿no? El ego sufre en la división, pero no quiere aceptarlo, ¿no? Sufre en sentirse separado, incompleto, como que algo le falta. Y claro que le falta la unidad, le falta sentirse íntegro y unido con todo. Pero si estamos continuamente en este comportamiento del ego, estamos continuamente separándonos de todo y de todos. Entonces es súper importante como que uno siempre esté como observándose y analizando esas críticas, a dónde me llevan en mí, por qué hablo así, por qué digo esto, por qué mi mente se dispara con esta idea en contra de. Siempre hay algo para nosotros ahí, siempre hay un regalo detrás de esos comportamientos, sino que uno tiene que ponerle conciencia y ponerle energía y tiempo para poder verlo. Y cada uno irá dándose cuenta a medida que vaya avanzando en su proceso, cómo eso se va suavizando, ¿no? Y a medida que uno va liberándose de esas críticas, dejando de actuar de esa forma cada vez más, también te liberas a ti, ¿no? Es como que, claro, si antes criticabas algo afuera que obviamente tiene que ver contigo en otro aspecto o en el mismo aspecto, te sientes más libre de ser tú o de ser como quieras ser, si no afectas a otros, ¿no? Obviamente. Pero de eso se trata y es un proceso, ¿no? Es un proceso el volver a la fuente, el volver a conectar con el espíritu, porque muchas veces caemos, ¿no? Como dices, cae. O sea, no sabemos cuántas veces en el día volvemos a caer en eso y no nos damos ni cuenta, ¿no? Fuera gracioso, ¿no? Ponerse una cámara y ver, ¿no? ¿Y qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Porque uno no se da ni cuenta. O sea, si el otro no te lo dice, generalmente no te das cuenta. Entonces, es parte del proceso, hay que seguirnos viendo y tener mucha paciencia también con nosotros, porque van a salir críticas, nos van a criticar, nosotros vamos a criticar y nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir mal, y bueno, es así, es así. Así que eso es Algo que también, Pasita, es importante que quería presentar en este espacio es esta idea de que la crítica es, ya que viene desde un sistema de pensamiento distorsionado, nos lleva a niveles vibracionales bien densos, ¿sí? Entonces, cuando estás en un nivel vibracional bien denso, te limitas mucho.
porque cada vez es más densa, la situación cada vez es más rígida, entonces te limitas mucho. Porque la crítica puede ser hacia las cualidades, o ver las cualidades a un hermano en la cual le estás limitando, no le permites ser. Digamos que el día de hoy el hermano puede querer ser diferente, pero como yo ya le critiqué desde el lado positivo o le analicé y le cualifiqué, le limito a un estrato específico, a una posición específica y no le permito ser en su libertad, ¿sí? Y si le critico desde los defectos y las cosas negativas, entre comillas, o que nada es negativo ni positivo, todo es neutral, si le critico y le veo muchos defectos, cosas que no me gusten de él, que no acepto, le estoy robando su luz, robando, entre comillas, o ocultando la luz que le pertenece a mi hermano. Entonces, todos somos esa luz perfecta que es inmutable, ¿sí? Que vive en esa perfección, pero eso es en un nivel un poco más elevado, más espiritual. Pero ya dentro del nivel de la forma, incluso también el hermano tiene sus cualidades, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que al caer en esos niveles, en esos pensamientos, nos bajamos de forma inconsciente a niveles vibracionales bien densos, en los cuales no nos permitimos abrir la conciencia a información superior. Entonces, si tú quieres el día de hoy y en tu vida en futuro abrirte a niveles vibracionales más elevados, a conciencias mucho más elevadas, donde te llegue más información, que te lleve al conocimiento o que te brinde más conocimiento, tienes que darte cuenta que estas formas de pensar relacionadas íntimamente con el sistema de pensamiento del ego te van a bajar tu vibración y no vas a permitirte a ti mismo tener un contacto con seres de luz que te van a aportar mucho más que cuando estás relacionado únicamente con quienes están en esos niveles vibracionales bajos. No porque los hermanitos que estén en esos niveles no se merezcan ser amados, sino que ellos mismos se bloquean. Cuando tú criticas a alguien porque te cae mal y no le aceptas, sin duda alguna te limitas a tener una relación con esa persona que puede ser maravillosa. Pero tú te estás limitando a ti mismo a no ver lo bueno y la luz que el hermano tiene y que tú ocultas para ti, ¿sí? Él no pierde la luz, pero tú la ocultas para ti. Entonces ya no te permites quizás entablar una maravillosa relación con alguien porque ya le limitaste. Entonces, no nos limitemos, dejémonos fluir. Y si el día de ayer una persona que no aceptas actuó mal, pues permítele que hoy tenga la posibilidad de actuar bien, entre comillas, ¿no? Y dale esa oportunidad que todos tenemos de libertad. Porque es posible que una relación que antes no fructiferó, si tú la liberas, ahora sea una maravilla en tu vida, ¿sí? Entonces, por eso de la importancia de darnos cuenta que este tipo de comportamiento distorsionado no me beneficia ni me suma, simplemente me resta, me limita y me baja a niveles vibracionales donde no puedo acceder a la información que me va a ayudar a liberarme posteriormente, ¿sí? Y con esa liberación voy a recuperar mi paz, mi tranquilidad, y voy a poder después proyectar afuera lo mismo. Y voy a ser una fuente de amor y luz para quien sea que me rodee. Entonces, por eso es importante tratar estos temas, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo, Cari. Me encantó eso de darle chance a la otra persona de que cambie. Claro, o sea, porque muchas veces nos quedamos con que fue así y ya te quedas con esa idea y esa crítica interna contra esa persona y como que el tiempo no pasara, ¿no? No pasara ni para ti ni para ella y sigue siendo la misma todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces como que no le das esa oportunidad que se merece, como tú te mereces también la oportunidad si cometes un error, de rectificarla, de cambiarla, de transformarla, de que sea diferente. Y que muchas veces negamos esa oportunidad a los otros por esas críticas que queremos seguir manteniendo en el tiempo. Sí, y eso también nos limita a nosotros, porque es como que si ellos no pueden cambiar, yo tampoco, ¿no? Entonces yo sigo igual y todo el mundo sigue igual, y no es así, no es así. Entonces todos nos merecemos segundas oportunidades. Y obviamente uno sabe poner límites y puede ver, pero nunca quedarse con eso, ¿no? Y con esa cosa marcada ahí, porque es muy limitante y como decías, y yo estoy muy de acuerdo, te baja completamente la vibración y te quedas en esa vibración densa de miedo, de densidad. No puedes elevarte porque sigues manteniendo esas creencias, esos pensamientos dentro de ti que te separan de tu hermano y te separan de ti mismo también. Porque a la final la conciencia es inclusiva, es amplia, o sea, engloba todo lo que hay, todo lo que vivimos y lo que somos.
Entonces, cada vez que el ego quiere dividir y decir esto es bueno, esto es malo, esto está correcto, esto está incorrecto, estamos fragmentándonos y separándonos de todos. Así que eso, y eso nos lleva al sufrimiento y a sentirnos súper en infelicidad, no plenos, no conectando con nuestra esencia. Así que es muy importante como trabajar estos comportamientos que vamos a ir tocando contigo estas semanas, que están buenísimos, y bueno, yo creo que ahí ya le vamos dejando, Cari. Sí, No sé sí. qué hora es. Sí. No sé si tiene algún comentario, alguna cosita más. Vamos a ver por acá. No. Bueno, igual les invitamos a compartir el directo si es que les ha gustado a sus cercanos en sus redes. Ayúdenos a crecer en esta iniciativa de compartir información siempre positiva. Y pueden también compartir nuestras páginas de Instagram si es que gustan. Y sin duda están invitados a todos los días miércoles a estas conversaciones conscientes en las cuales Pasita, que está como Paz.Peredo Coach, y yo, que soy Cari, su servidora, que estoy como un curso de milagros.cuenca.es. Pues bueno, tenemos temas variados cada semana, y ahora estamos con este tema de comportamientos desde el ego. Hoy día tratamos la crítica, la próxima semana vamos a hablar acerca de la evasión y la próxima acerca de la separación. Estamos muy agradecidos por su compañía y esperamos verles en el mismo canal a la misma hora, como decía el Chavo del Ocho. Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias, Cari, gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias, y aquí nos seguiremos viendo entonces la otra semana, la misma hora Sí, por el mismo canal. Gracias, bendiciones a besitos todos. a todos. Chao, chao. Me pones de ahí como colaborador, Pasita. Sí, ya, Ya. sí, ya. Chao, chao. Chao.